Que Dios les bendiga, buenos días. ¿Cuántos creen realmente que el nombre de nuestro Dios es un nombre sobre todo nombre? ¿Lo creemos? Vamos a verlo hoy a través de la Escritura. Estamos en la enseñanza número 14 de la serie que hemos titulado Los 10 Mandamientos. Ya hemos estudiado los primeros 2 mandamientos, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento, Éxodo 24 en adelante, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Seguimos, vamos a continuar hoy con el tercer mandamiento. Estamos todavía dentro de los primeros 4 mandamientos de la ley moral de Dios que decíamos en las primeras enseñanzas. Los primeros 4 mandamientos nos hablan, o Dios legisla y ordena cómo debe ser nuestra relación con Dios, porque los siguientes 6 mandamientos pues hablan de lo que Dios nos ordena en nuestra relación con el prójimo. Entonces hoy vamos a comenzar a ver el tercer mandamiento que está en Éxodo 27 y también en Deuteronomio 5:11, pero vamos a darle lectura en Éxodo 27. Es el tercer mandamiento y dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Algunas veces escuché que alguien reducía este mandamiento a decir que este mandamiento prohíbe jurar en el nombre de Dios. Pero lo vamos a ver en estas 2 o 3 semanas. Este mandamiento es mucho más amplio y este mandamiento es violado, desobedecido por gran cantidad de gente todos los días que hablan mal de Dios, que hablan contra Dios. Pero aún lo grave es que dentro de la iglesia cristiana también vemos que de manera regular también se llega a violar este mandamiento. Ya lo estaremos viendo. Acordémonos que dentro de las primeras enseñanzas decíamos que cada mandamiento implica una serie de pecados que Dios prohíbe cometer. Es decir, un mandamiento no habla de un pecado de manera aislada, sino un grupo de pecados que están, representados en el mandamiento que Dios ordena. Es decir, este mandamiento, lo vamos a ver y a comenzar a ver hoy en la introducción, es una prohibición que se puede violar de muchas maneras. Lo vamos a estar viendo. Hay muchas maneras de violar cualquier mandamiento. Lo mismo este mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, y todas ellas pues son pecado, y como pecado, ¿verdad?, que es una ofensa a Dios, tiene sus consecuencias. Entonces vamos esta mañana a introducirnos solamente en el concepto de este mandamiento. ¿Qué implica este mandamiento? Y creo que hoy voy a ser muy práctico al dar ejemplos claros de lo que implica violar este mandamiento, porque Dios, con toda autoridad, al ser el único Dios verdadero, al ser el soberano, Él nos prohíbe tener dioses ajenos, nos prohíbe hacernos imagen y semejanza de cualquier cosa en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, con el objeto de culto, pero con la misma autoridad nos prohíbe tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. El propósito principal de este mandamiento es un llamado. En realidad este mandamiento es para toda la humanidad, pero más aún como cristianos debiéramos tener ese cuidado de atender sus mandamientos. El que ama a Dios, el que ama a Cristo, dice Juan 14:15, guarda sus mandamientos. Y este mandamiento, mis hermanos, tiene como propósito
que usemos el nombre de Dios, escuchen bien, el nombre de Jehová, no solo dentro del culto, sino en toda nuestra vida, de manera correcta, de manera respetuosa, con reverencia. Cuando hablamos de Dios, debemos hacerlo con reverencia, con respeto. Estamos hablando del único y verdadero Dios. Y cuando hablamos de Dios, nos referimos a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Y al mencionar, al hablar, al pensar, al compartir de Dios, debemos tener cuidado de hacerlo con absoluto respeto y reverencia. De esto vamos a ver este mandamiento. El cristiano, pues, debe cuidar de atender este mandamiento. En términos generales, pues, de manera muy general, este mandamiento prohíbe usar el nombre de Dios, dirigirnos a Dios, hablar de Dios de manera irrespetuosa, trivial, mentirosa, de hacerlo de una manera frívola, a la ligera, sin tener en cuenta que estamos mencionando el nombre del Dios que es majestuoso y glorioso. Amén. Estoy introduciéndome nada más, porque solo quien conoce a Dios puede entender lo profundo de este mandamiento. Al hablar de Dios, al hablarle a Dios, al pensar en Dios, al saber quién es Él, porque su nombre representa quién es Él, el cristiano, el nacido de nuevo, debe hacerlo con total respeto. Solamente quien ha nacido de nuevo, quien conoce a Dios, puede hacerlo así. Mucha gente conoce de Dios, pero una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, ¿quién es Él? Nos referiremos a Él siempre con respeto, con reverencia, porque su nombre es glorioso. Por eso aún, allá en la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo nos da una instrucción cuando invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesús. Fíjense lo que dice aquí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y vean este mandato, y apártese de iniquidad. La palabra iniquidad significa maldad, pecado, injusticia. Apártese de iniquidad, de pecado, de injusticia, todo aquel que ¿qué? Invoca el nombre de Cristo, que es Dios también. Es un nombre de Dios que tampoco debemos tomar en vano. Tan solo invocar, clamar, orar a Dios, hablar a Dios, debe llevarnos a apartarnos del pecado para invocar su nombre. Así de grande es su nombre, así de sagrado, así el cristiano debe entender que su nombre es glorioso, debe ser enaltecido, hablar de Él, pensar en Él, hablar con Él, debemos hacerlo con total respeto y reverencia. Ahora, quiero que se fijen, regresando a Éxodo 27, que este mandamiento, al igual que el anterior, tiene y deja en claro las consecuencias de desobedecerlo. Dice ahí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dice ahí, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En otras palabras, es culpable quien toma su nombre en vano y es digno de ser castigado porque el pecado tiene consecuencias. Habrá castigo, dice la palabra de Dios, a quien tome su nombre en vano. Ahorita vamos a explicar claramente qué significa en vano. Pero quiero que vean la Nueva Traducción Viviente cómo habla de cómo menciona este versículo. Y es muy interesante. Dice, no hagas mal uso del nombre de Dios o del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo. ¿Qué dice? Si usas mal su nombre. La traducción lenguaje actual dice similar. Dice, no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los
castigaré. Habla de castigo. A quien no usa el nombre de Dios con respeto, al quien lo usa de manera vana, trivial, frívola, dice que habrá castigo, y el castigo viene de parte de Dios al que usa su nombre en vano, de manera trivial. Hay mucha gente, seguramente conoces gente que es incrédula, que se burla de Dios, que habla mal de Dios, que hace chistes de Dios, pero a final de cuentas tendrán su castigo por usar en vano el nombre de Dios. Por eso dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La violación a este mandamiento, pues, merece el castigo divino. Su nombre, mis hermanos, el nombre de Dios es un nombre glorioso, digno de alabanza, digno de ser enaltecido. Cuando lo mencionamos, debemos hacerlo con la plena conciencia y el respeto que Dios se merece. Voy a poner ejemplos ahorita, pero recordemos que dice aquí el mandato, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hace unas semanas vimos de dónde viene el nombre de Jehová, ¿se acuerdan? Las 4 consonantes YHWH, y explicábamos que para los judíos el nombre de Dios era sagrado, mencionarlo. Es más, muchas veces preferían no mencionarlo. Terminaron diciendo Adonai, que era una mezcla de sus consonantes con unas vocales, porque cuidaban de respetar profundamente el nombre de Jehová. Incluso no hay registro histórico de cómo se mencionaba la YHWH. Era prácticamente impronunciable. Era tal el respeto del pueblo de Israel por el nombre de Dios, que cuando estaban cerca sus enemigos y cuando hablaban con Dios y oraban a Dios, no decían el nombre de Dios, porque no querían que el pueblo enemigo blasfemara o se burlara del nombre de Dios. Le decían Señor, Adonai, pero el nombre Jehová o la YHWH no la usaban por el profundo respeto que Dios merece. Es el creador de los cielos y de la tierra, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, Señor de señores, es el que merece toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Entonces, ya sabemos y explicaba yo que Jehová significa el eterno, yo soy el que siempre ha existido, y les digo, ese nombre, el solo mencionarlo implicaba para el judío hacer una reverencia con solo mencionar su nombre. Entonces, el mandamiento aquí en Éxodo, bueno, este mandamiento, mis hermanos, nos ordena dirigirnos a Dios, para resumirlo, usar su nombre y aún conducirnos delante de Él con absoluta reverencia y respeto. Eso implica el no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Fíjense, una vez una persona no cristiana, un hermano que yo conozco, le estaba compartiendo del evangelio. Y el incrédulo le dijo, es que hablas de Dios como si lo conocieras. Hablas con tanto respeto, con tanto amor de Dios, que parece que lo conoces, parece que es real. Pero el cristiano de veras conoce a Dios y sabe que Dios es real. Por eso hablamos así de Él, con amor, con respeto, con reverencia. Es nuestro Dios, que por amor nos rescató. Eso es una gracia maravillosa, pero es un Dios que merece toda la honra. Se nota cuando una persona habla de Dios y conoce a Dios. Porque hablar de Dios cualquiera, prendes la tele y hay gente que habla de Dios, pero hablar de Dios conociendo a Dios es notorio por el respeto, la reverencia que usamos al hablar de Él, que es nuestro Señor, que es nuestro Rey. Amén. Ahora, este mandamiento dice, y aquí está la clave, y de aquí voy a poner ejemplos prácticos para entender esta palabra. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La palabra vano del hebreo shav tiene en su raíz varios significados. Quiero que pongan atención porque les voy a poner ejemplos prácticos de formas de usar de manera vana, y que aún quizás aquí alguno de nosotros, sin saberlo, los hemos usado o hemos usado el nombre de Dios de manera vana.
La palabra Banashab significa, en este caso, usar su nombre de manera falsa, usar el nombre de Dios de manera hipócrita, de manera trivial o frívola, superficial, mentirosa. Fíjense lo que significa usar el nombre de Dios de manera falsa, hipócrita, ilusoria, trivial, frívola, superficial, mentirosa. Les voy a poner ejemplos muy prácticos. Creo que la mejor manera de explicar lo que significa en vano es con ejemplos muy prácticos. Y les voy a poner 4 o 5 ejemplos durante esta enseñanza. El primer ejemplo, de acuerdo a la definición de la palabra shab, usarlo de manera falsa, trivial, mentirosa. Usar el nombre de Dios en vano, para poner un ejemplo, es cuando se usa el nombre de Dios en cualquiera de sus 3 personas, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, para actos de ocultismo. Y voy a ser claro. Usar el nombre de Dios en vano, en este primer ejemplo, es cuando se usa en actos de ocultismo, hechicería, brujería. Les voy a poner un ejemplo. No sé si alguno ha visto, por ejemplo, en el mercado o en los mercados, aquí en este mercado hay, que de repente te venden una serie de pócimas, de hierbas, que para el amor, que para la suerte, que si por ahí te hicieron el mal de ojo. Y normalmente cuando te venden esas cosas te dan un rezo. Y en ese rezo te dice, usted le reza a Dios. Fíjense, para cosas de hechicería están usando en vano. Le reza a Dios, se encomienda a Santa María de los Remedios y a Santa no sé quién. Y una mezcolanza, están usando el nombre de Dios en vano porque lo están usando para actos de hechicería. Es un uso vano, falso, que Dios condena. Incluso si alguna vez a mí me contaron, no he tenido la oportunidad, nunca tuve la oportunidad de entrar, ni voy a entrar, por supuesto, pero en los consultorios, o no sé cómo llamarle, de este tipo de hechiceros, tienen imágenes de Dios o representaciones de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Ya de por sí ahí ya están violando el 2º mandamiento, pero junto a ellos tienen a la Virgen María, también tienen a lo que le llaman la Santa Muerte. O sea, el nombre de Dios lo mezclan con una serie de ídolos. Entonces te dicen, tú pídele a Dios, pero también encomiéndate a Santa María de los Remedios, y también, mira, le prendes una veladora a San Antonio. Entonces están usando el nombre de Dios, ¿qué? En vano. Esa es una manera vana de usar el nombre de Dios. Creen, fíjense, esto es interesante, porque creen que por usar el nombre de Dios, Dios se verá obligado a atender tu petición, aunque sea un rezo, aunque sea un acto ocultista. O sea, creen que el nombre de Dios es un fetiche. No, mira, tú encomiéndate a Dios, porque luego llega gente, pues yo creo en Dios, encomiéndate a Dios, pero también a Santa Cachucha, pero tú tómate de Dios. Creen que por usar el nombre de Dios o aún de Jesús, Dios está obligado a atender su petición. Y no es así, mis hermanos. Fíjense, es un uso incorrecto, falso del nombre de Dios. Les voy a poner un ejemplo en la Biblia. Miren lo que pasó aquí de unos que usaron el nombre de Jesús en vano. Vamos a leerlo en Hechos 19:11. Dice la palabra de Dios: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero vean el versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes del mercado, ahora sí que son como los del mercado. Fíjense, algunos de los judíos, ¿qué dice aquí? Exorcistas ambulantes, no eran cristianos. Intentaron, estamos en el 12, 13. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús.
¿Se acuerdan que tomar el nombre de Dios en vano incluye el nombre de nuestro Señor Jesús porque es Dios? ¿Qué intentaron estos? Tomar el nombre de Jesús, invocar el nombre de Jesús para sus actos de ocultismo. O sea, como vieron a Pablo, que Pablo en el nombre de Jesús, como un hijo de Dios, que en el nombre de Jesús Dios obraba a través de él, como vieron que en el nombre de Jesús se hacían milagros, dijeron, ahí está la fórmula, usemos en el nombre de Jesús. Entonces intentaron, dice aquí, invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué pasó, porque no es usar por usar el nombre de Jesús. Es un uso vano, ni siquiera conocían a Dios, ni siquiera tenían una relación con Dios. Vean lo que pasó, versículo 14. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo a estos judíos exorcistas que usaban el nombre de Jesús, respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El mismo espíritu malo identificó a estos cuates. ¿Creen que por usar el nombre de Jesús? No, es cuando un hijo de Dios, con autoridad que Dios les da, en el nombre de Jesús, es usado por Dios para hacer un milagro, para echar fuera un demonio. Y estos creyeron que era una varita mágica usar el nombre de Jesús y le dijeron, a ustedes ni los conocemos. En otras palabras, ustedes están usando el nombre de Jesús de manera vana, porque ni siquiera tienen una relación con Dios. Y miren en qué terminó esto, versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ándale, por andar usando el nombre de Jesús en vano. Creyeron que es una fórmula mágica en el nombre de Jesús. Creyeron que por decir en el nombre de Jesús, Dios está obligado a atender mi oración. Cuando era un uso vano, lo estaban usando estos exorcistas. Debemos tener algo en claro aquí, vale la pena hacer un paréntesis. La Biblia dice con toda claridad, Jesucristo dijo en Juan 14:13, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre tiene una limitante. ¿Cuál es? El mismo Juan, pero en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 14, dice cuál es la limitante de ese todo lo que pidieres. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice ahí? Conforme a su voluntad, Él nos oye, Él la atiende. O sea, ese todo lo que pidieres no es para decir, ay Señor, en el nombre de Jesús, quiero mañana un Corvette a la puerta de mi casa. No, dice, lo que sea conforme a su voluntad. Si en su voluntad estuviera que tuvieras un Corvette, seguro te lo daría, pero no creo que lo esté. Entonces, ese todo lo que pidieres, además de que debe ser de acuerdo a su voluntad, es para sus hijos. ¿Quién es el que puede pedir al Padre en el nombre de Jesús? Un hijo de Dios, un nacido de nuevo. Dice Hebreos 10, del 9 al 24, ustedes pueden leerlo después allá en casa, pero que ahora tenemos acceso a la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que Él abrió con su sangre. Ahora, como hijos de Dios, puedo venir en el nombre de Jesús y pedirle al Padre Celestial, pero no es una invitación a que cualquiera, ¿verdad? Como estos exorcistas, en el nombre de Jesús, y empezaron a querer sacar ese demonio y terminaron, pero desnudos y heridos, dice la palabra de Dios, porque hicieron un uso ¿qué? Vano, falso del nombre de Dios. En este caso, del nombre de Jesús. Porque además, a un incrédulo, Dios no lo oye. Eso lo hemos explicado en varias ocasiones. Dice Proverbios 15:29. Jehová está lejos ¿de quién? De los impíos, entiéndase, de los incrédulos, de los que no han nacido de nuevo. Y dice a continuación, pero Él oye, ¿qué oye?
la oración de los justos. Entonces yo sí vengo en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, estoy usando el nombre de Jesús correctamente. En el nombre de Jesús clamo, ¿verdad? Pero no es una invitación para que un incrédulo use el nombre de Jesús. Yo les decía el otro día en uno de los martes aquí en el estudio, por favor, si tienes familia incrédula, que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha nacido de nuevo, no le digas que le pida a Dios por sus problemas. Mejor compártele el evangelio, porque Dios no lo oye. Dios está lejos de los impíos como estuvo lejos de nosotros. Estábamos separados de Dios, estábamos enemistados. Mejor compartámosle al incrédulo el evangelio, y si se arrepiente y cree en Jesucristo, va a tener a partir de ese momento una comunión con Dios. Entonces sí va a poder orar en el nombre de Jesús y Dios lo va a oír. Entonces, de verdad, yo les invito, porque luego pues queremos, no sé, ayudar a la gente, le decimos al incrédulo, pídele a Dios, ¿para qué lo engañamos? Si Jehová está lejos de los impíos. Digámosle mejor cuál es la solución para que resuelva su relación con Dios. Amén. Entonces, resumiendo, el usar el nombre de Jesús, mis hermanos, no es un fetiche, no es una fórmula mágica. Cuando lo usamos con respeto para pedir cosas conforme a su voluntad, y no es una invitación abierta para toda la gente, es para que sus hijos le pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Y peor aún, ¿verdad? Hay gente que ya como ven que se ora en el nombre de Jesús, para todo usan el nombre de Jesús, aún sin conocer a Dios, pero creen que es una fórmula mágica. Entonces la gente dice, miren, hasta hay una falta de respeto en el uso, por ejemplo, de esta expresión, en el nombre de Jesús. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un uso vano común en iglesias cristianas, me ha tocado verlo. Hay un enfermo, se para un predicador y dice, sánalo ahora en el nombre de Jesús. Para empezar, no fue una petición, fue una orden. O sea, fíjense qué falta de respeto, es un uso vano, falta de respeto a Dios. Sánalo, y además le dicen ahora. Nada más les falta tronarle los dedos. Y claro, le agregan en el nombre de Jesús. Se oye muy bonito. Sánalo ahora en el nombre de Jesús. ¿Creen que por decir en el nombre de Jesús Dios va a decir, no, pues sí, ahorita lo sano, hijo mío? No, esa es una falta de respeto muy común. O llegan, yo declaro que estoy sano en el nombre de Jesús. O sea, ya no piden, ya no oran, ya no claman para saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora declaran y usan en el nombre de Jesús. Usan una expresión metafísica, porque lo dicen decreto, declaro. Usan una expresión metafísica, le ponen en el nombre de Jesús y dicen, pues ya sonó muy bonito, bíblico, cristiano, Dios tiene que atender mi decreto. No es cierto. El cristiano pide, clama, invoca, y Dios en su soberana voluntad va a hacer lo que Él sabe que es mejor. Amén. No le damos instrucciones. Ahí estamos, o quien hace esto está usando el nombre de Dios en vano, con una falta de respeto, de una manera sin respeto, irreverente. Si conocieran al Dios de la Biblia, no le hablarían así. Les voy a poner un ejemplo más de usos vanos respecto a este concepto. No sé si han visto, me ha tocado ver boletines de iglesias que dicen, el próximo domingo, estoy poniendo un ejemplo, pero algo similar, el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, manifestación poderosa del Espíritu Santo. Les voy a decir por qué es un uso vano. Para empezar, ya lo agendaron. Espíritu Santo, tú a las 10:30 te tienes que manifestar, porque ya lo puse en el boletín. Es una falta de respeto a la tercera persona de la Trinidad. O sea, ya lo agendaron, ya dicen, tú tienes que a las 10:30 manifestarte. ¿Tú qué sabes qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo, que es soberano, que es Dios? Entonces, ya le están poniendo órdenes hasta por calendario. Una vez, no sé si haya un video, pero yo lo llegué a ver, de un predicador muy famoso, un falso profeta, de apellido Hin, para no hacerle publicidad a este señor, pero un día estaba en una reunión muy grande de personas, supuestamente alabando a Dios, y dijo lo siguiente, fíjense qué declaración tan temeraria.
en 5 minutos el Espíritu Santo va a entrar. O sea que ni estaba ahí de entrada, ¿no? Pero dice, en 5 minutos el Espíritu Santo va a entrar y le pusieron el timer. Yo me imagino al Espíritu Santo, ya mero, es Dios, ¿cómo le vamos a poner tiempo a Dios? Es un uso falso, vano, mentiroso, trivial del nombre de Jesús, del Espíritu Santo. ¿Qué es eso de ponerle en 5 minutos? ¿Se están dando cuenta cómo la prohibición no tomarás el nombre de Dios en vano es muy amplia? Les voy a poner otro ejemplo, un segundo ejemplo de un mal uso del nombre de Dios, de un uso vano del nombre de Dios, y es cuando se profetiza falsamente en el nombre de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a leer un pasaje que lo ilustra perfectamente. Ezequiel 13:16. El profetizar falsamente en el nombre de Dios. Vamos a leer el pasaje y ahorita pongo algunos ejemplos. Dice aquí, vieron vanidad, está hablando de unos falsos profetas ahí, y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, ¿y qué dice? Y Jehová no los envió. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Fíjense, ahorita les voy a ejemplificar esto porque es muy clara la palabra de Dios. O sea, ellos dicen, Dios ha dicho, y creen que Dios está obligado a decir lo que ellos dicen que Dios dijo, pero que en realidad Dios no se los dijo, aunque parezca trabalenguas. Dice, no habéis visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. ¿Les suena familiar esto? Ahorita les voy a poner ejemplos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, vean lo que dice Dios contra esos que dicen, Dios dijo y Dios no les dijo nada. Dice, por tanto, he aquí, yo estoy, ¿qué dice? Contra ustedes, contra vosotros. O sea, no es cosa menor. Dice Jehová el Señor, estará, versículo 9, mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Vean lo que dice el 7 otra vez, 13:7 dice, no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, porque decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Qué peligroso, mis hermanos, qué temerario, qué falta de respeto, qué grave, no sé cómo decirlo, cuando alguien se para y dice, Dios me dijo, y detrás del Dios me dijo dicen una sarta de tonterías sin fundamento bíblico y que aún contradicen la palabra de Dios. Contra eso Dios dice, yo estoy en contra de ellos, porque están haciendo un uso falso del nombre de Dios. Y esa es una práctica muy común en muchas iglesias de nuestro tiempo. Se para alguien, Dios me dijo, ya la gente se apantalla, a ver el profeta, y detrás del Dios me dijo sacan cada vanidad, cada mentira. Dios me dijo que el domingo vengamos de amarillo. ¿Se imaginan a Dios con esas vanidades? Y ahí va la gente, el domingo van de amarillo, y si no tienen, compran en la gran barata, porque Dios le dijo al profeta. Es un uso vano, es un uso mentiroso. Y hay un uso y un abuso en muchas iglesias del Dios me dijo. Ya se para cualquiera. Dios me dice, hermanos. Muchos tienen problemas. Uy, qué descubrimiento. Habría que leer la palabra de Dios. Así dice el Señor. ¿Los han oído? Es un uso y un abuso de estas expresiones, es un uso vano, es tomar el nombre de Jehová en vano. Y en Éxodo 27 al final dice con claridad, Dios no los va a tener por inocentes. Para todo, Dios me dijo. Y me han contado casos, había unas hermanas que venían aquí y antes de venir aquí iban a una iglesia donde
el hijo del pastor le había echado el ojo a una de ellas, el hijo del pastor. Entonces un día invitaron a un profeta y el profeta, pues yo creo le dieron instrucciones, llegó con ella me lo contó. Dios me dice, ¿ya viste a ese güerito de ahí atrás? Dios me dice que es el hombre de tu vida. De veras, hermanos, así, de ese tamaño se la gastan, usan el nombre de Dios en vano. Gracias a Dios esta hermana tenía discernimiento. Porque otros habían dicho, no importa, Dios le dijo. ¿Y a qué hora juzgaron si realmente esa persona está diciendo algo que realmente viene de Dios? Incluso hay expresiones temerarias. Escuché a uno que empezó a decir una serie de cosas que Dios le había dicho y terminó diciendo, la boca de Jehová habló. Fíjense, la boca de Jehová habló. Mis hermanos, a mí cuando vienen, Dios me dijo, pasaje, versículo, ¿dónde dice? A ver, chequemos. ¿Cómo que Dios te dijo? Es un uso y un abuso, mis hermanos. Hace tiempo tuvimos una persona aquí en la iglesia, hace algunos años ya, que de repente le daba por acercarse, estábamos en la oración y se acercaba a hermanos y les daba, dicen ellos, les daba palabra. Entonces, una hermana llegó conmigo un día y me dijo, hermano, con todo respeto, pero estoy harta de esta hermana. ¿Qué hace? Dice, cada domingo me dice que vaya a mi casa, que Dios le dijo que destruya un jarrón. Ni jarrón tengo, hermano, me dice. Pero ya me cansó, de veras. Porque llegaba la hermana y le decía, Dios me dijo, y soltaba ahí una serie de cosas que más bien parecía su carne, su imaginación, que algo que Dios dijo. De verdad, es que cada cosa que sucede, y ese abuso del Dios me dijo, o así dice el Señor, es un uso vano, falso y mentiroso del nombre de Jehová. ¿Va siendo más claro hacia dónde o qué prohibiciones abarca este mandamiento? La palabra de Dios es clara en Éxodo 27 al final, no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y ahora se las gastan, fíjense, una cosa bien curiosa de muchos profetas que luego invitan a las iglesias, es que normalmente que dicen Dios me dijo, ese Dios que les habla porque no es el de la Biblia, siempre tiene que ver con dinero o con algo material. ¿Se han dado cuenta? Se paran, Dios me dijo, viene prosperidad. Dios me dijo que esta mañana vamos a juntar $10,000 porque necesitamos estrenar batería y necesitamos estrenar sonido. Dios me dijo, o sea, generalmente ese Dios que les habla de dinero. Cuando dice la Biblia que Dios hablándole a Pablo en Colosenses 3 que pongamos la mira en las cosas de arriba, pero ese Dios les dice que pongan la mira en las cosas de abajo. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese Dios me dijo es un uso vano, temerario del nombre de Dios. Tengamos mucho cuidado, el nombre de Dios es glorioso como para andar jugando con eso. Amén. Una vez se me acercó un hermano y me dijo, pastor, Dios me dijo, fue antes de la reunión de la iglesia y lo vi como preocupado. Dios me dijo que ya no me tengo que sujetar a esta iglesia ni a usted porque voy a ser pastor. Y yo me quedé de a cuatro y ya después me enteré que ese Dios le dijo, fue Dios que le dijo a su esposa, supuestamente Dios le dijo a su esposa que ya no se tenía que sujetar ni a esta iglesia ni al pastor y terminaron en una iglesia apóstata. Dios no se los dijo. Es el engaño de Satanás. O luego hay un fenómeno muy común, fíjate, conoce uno gente de otras iglesias que están buscando o esperando que vaya un profeta a su iglesia, dicen ellos, para que me dé palabra. ¿Han oído esa expresión? Es que va a venir un profeta de no sé dónde y quiero que me dé palabra. Y para ellos que les dé palabra es que les diga, por ejemplo, si se tienen que casar o no, si tienen que cursar tal o cual carrera, o si tienen que tomar o no tal negocio. Entonces es gente que está esperando que alguien venga y dice que les dé palabra de qué deben de hacer. Para mí, con todo respeto, son flojos, porque si quieren saber qué hacer, que escudriñen la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios para sus hijos, ¿o no? Es andar esperando a ver que Dios le diga a otro.
o sea, Dios usando mandaderos. Cuando si tienes una comunión con Dios, Dios te habla. Y no quiere decir que Dios no pueda usar a alguien para confirmarte algo, pero estos están esperando que alguien les dé palabra, dicen, cuando tenemos la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les diga algo? Abre la Biblia y te va a decir mucho, porque dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, está hablando de la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos. Abres la Biblia y estás atento. ¿Qué quieres hablar a mi vida, Dios? Porque Dios nos habla. ¿A cuántos les habla Dios? Claro que nos habla, pero hay que estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De verdad, es que hay cristianos que tienen que tomar decisiones, el trabajo, cambio de casa, y están esperando a que vaya a su iglesia o el profeta de su iglesia les dé palabra. Y mientras no toman, hasta que se pare, Dios me dice que cambies de carro, pero el que cambies me lo das a mí. Se ponen bien abusados. Es un uso, es un abuso, pero estas personas también están esperanzadas que alguien les diga. Miren, ¿saben qué les falta a esas personas que están esperando que alguien les dé palabra? Comunión con Dios. Porque si tuvieran comunión con Dios, bien sabrían que Dios nos habla. Y algo que usa mucho el Espíritu Santo para hablarnos es la propia palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía como sus hijos, amén. Dice Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y dónde está lo que Él nos dice? Aquí. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen. Entonces, qué grave, mis hermanos, ese uso y abuso del Dios me dijo. Así ha dicho Jehová. Cuidado, mis hermanos. Cuidado y cuidado cuando empiecen a escuchar uno que, y Dios me dijo, y puro Dios me dijo, y nada de palabra. Cuidado, cuidado. Otro ejemplo de un uso vano. Ya vimos 2 ejemplos. Solamente estamos en la introducción. Vamos a avanzar más la semana entrante. Otro ejemplo de un uso vano. Los falsos juramentos usando el nombre de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Tienes a tu hijo, se te perdió un billete de 20 y le hablas, hijo, ¿tú lo tomaste? No, papá, te lo juro por Dios. Ya cuando dijo, te lo juro por Dios, duda de él. Duda de él. Ya cuando le agregan, cuando no pueden decir sí, si es sí, y no, si es no, y le agregan más, y peor aún, usando el nombre de Dios para cosas tan vanas, duda de él. Cristo dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 5:37, con toda claridad dice, pero sea vuestro hablar sí, sí. O sea, si es sí, di sí. Y no, si es no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Oye, ¿tú hiciste eso? No. No, te lo juro, mírate, de verdad. Sí lo hizo. ¿Me explico? Ya cuando le agregan, sí, pero cuidado, duda. Lo que es más de esto, de mal procede. Si es sí, hablemos, sí. No necesitas ni jurar, ni te lo juro por mi abuelita, ni te lo juro por nadie. Sí. Oye, sí, o si no lo hiciste, no, y dices no. Nuestra palabra debe tener confiabilidad si realmente caminamos con el Señor. Dice sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Para qué le agregas? O ya cuando te venden, mira, no, esta pomada, te juro por Dios que a mi tía la sanó, una untadita, tenía 3 cánceres, y con una untadita te lo juro que la sanó. Ya, o sea, te están engañando, están jurando en el nombre de Dios en vano. Muchos para todo juran. Oiga, hermano, no ha venido, ¿cuándo va a venir a la iglesia? Le juro que el domingo voy. Entonces no, va a faltar. Sí, porque juran, toman el nombre de Dios en vano, lo toman a la ligera, mis hermanos, cuando el nombre de Dios es glorioso. Dice el Salmo 8:1,
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es que tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Aleluya. Su nombre es glorioso. Mencionar, que hay que andar jurando en el nombre de Dios, y te lo juro por acá y te lo juro por acá. Cuidado, mis hermanos. El nombre de Dios es glorioso, merece respeto, reverencia, mencionarlo, hablar de Él, pensar en Él, un respeto glorioso, no usarlo de manera vana y ligera, que es el cuarto ejemplo con el que voy a terminar por hoy, y vamos a continuar en 8 días. Debemos cuidar, mis hermanos, de acuerdo a la definición Shab, que significa vano, debemos cuidar de no usar el nombre de Dios de manera frívola y trivial, a la ligera. ¿Qué quiero decir? Su nombre es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Dios, Jehová, Jesucristo, su Santo Espíritu, es un nombre que está sobre todo nombre, es el nombre de Dios. Su nombre habla de quién es Él, su nombre habla de Él es el que nos salva, nos defiende, de su poder, de su grandeza. Su solo nombre es glorioso por sí solo, amén. Dice el Salmo 54:1. Fíjense, su nombre representa salvación. Dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiende. Salmo 106:8. Pero Él lo salvó por amor de su nombre, dice la palabra de Dios. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen, ¿qué? Tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. O sea, su nombre habla de poder, de confianza, de salvación. Por eso dice el Salmo 29:2, Saraí. Salmo 29:2, vean lo que dice: dad a Jehová la gloria debida, ¿a qué? A su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Dice el Salmo 111:9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es que su nombre. Por eso dice el Salmo 148:13. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Así de grande es el nombre de Jehová, el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener mucho cuidado de no tomarlo en vano al usarlo de manera frívola, a la ligera o superficial. Por ejemplo, yo no quiero sonar legalista, pero a veces usamos tan trivial y frívolamente el nombre de Dios. Yo les ponía un ejemplo hace algunas semanas. Alguien llega y se pega en el dedo gordo del pie izquierdo. ¿Sí o no duele? Y muchos dicen: ¡ay Dios! Si le pensamos bien, en lugar de decir ¡ay Dios!, muchos lo que querían decir era una grosería. Y hay gente que para todo, ¡ay Dios! ¡ay Dios! ¡ay Dios! ¡ay Dios! Usan para todo Dios, es su nombre sagrado. No sé, pasa un perro, ¡ay Dios! Y para todo hay Dios. Otros que se creen muy cool dicen: ¡oh my God! ¿No? ¿Sí o no? No, sí, es un uso frívolo porque ya es un uso vano. ¡Oh my God! Ni siquiera saben hablar español. Pero hablar de Dios, dirigirnos a Él, debería ser con respeto. Deberíamos cuidar cuando usamos su nombre. Alguien estornuda, Jesucito. Usar su nombre de manera diminutiva, Chuchito, el jefe, el patrón. Refirámonos por su nombre. Su nombre es glorioso. ¿Qué es eso de? Hay gente que dice: no, el jefe y yo. ¿Y cuál jefe? Tu Dios poderoso, al que le merece toda nuestra honra. Hablar con reverencia. Sí nos reímos, pero muchas veces usamos frívolamente el nombre de Dios. Están viendo una película, la taranovela, y hay, ¡oh my God! Viendo una telenovela y clamando a Dios. Mis hermanos, aunque parece de risa, de verdad es un uso frívolo. Debemos cuidar de cómo usamos el nombre de Dios. Un día, un joven predicador al que conozco, ya hasta lo ascendieron, de una iglesia aquí en Cuernavaca, que es de verdad de un corte muy light. No son propiamente apóstatas,
pero han rebajado el mensaje del evangelio para que llenarse de gente, sobre todo de gente de dinero. Y un día le hablaba a un grupo de jóvenes, este amigo, y yo no sé si quiso congraciarse con los jóvenes, caerles bien, hacerse el chistoso, que vieran a Dios como un amigo, pero empezó: no, hermanos, yo a veces con el jefe me doy unos entres y le digo que no te pases, Dios, y así hablando de Dios. ¿Qué es eso de dirigirse así a Dios y decirle no te pases cuando es tu Dios, tu Salvador, es un nombre, sobre todo nombre? Usan el nombre de Dios de manera frívola. He oído cristianos que hasta chistes hacen de Dios. Yo les decía el otro día, hay una página en internet, no recuerdo el nombre, pero son memes cristianos, hacen chistes de Dios. Estaba Dios con Noé y no sé qué. ¿Qué es hacer un uso frívolo, vano del nombre de Dios? Su nombre sagrado. Hace un rato cantamos y Señor, y te adoramos. Debemos hacerlo con profundo respeto. Pero hoy se ha usado de verdad para todo. Ay Dios, y oh my God, y esto y el otro, cuando el nombre de Dios es glorioso y merece todo nuestro respeto y honra. Muchos usan el nombre de Dios como muletilla, como una frase para todo. Ay Jesús, ay Jesús, ay Jesús, Jesús te ampare. Cuidado, mis hermanos. Debemos de verdad entender, insisto, yo no quiero ser legalista, pero su nombre merece total respeto y reverencia. Amén. Si tenemos esas muletillas, debemos quitarlas, que para todo, porque Él debe ser alabado. Dice el Salmo 113:3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Dios nos llama a adorar su nombre. Cuando hablemos de Él, cuidemos de verdad de dirigirnos a Él, de hablar de Él con total respeto. Ni diminutivos, ni usar ya frases hechas nada más por repetir el nombre de Dios. Hagámoslo con profunda conciencia que estamos hablando del Creador de los cielos y de la tierra, del que nos dio vida y nos dio también una salvación tan grande. Merece todo nuestro respeto y la honra. Es más, hasta escribir su nombre debemos ser respetuosos. Dios con minúscula, muchos lo ponen ahí en sus redes. Dios, hasta en eso debemos tener cuidado. Dios, vean la Biblia, el nombre de Dios, ¿cómo está? En mayúsculas. Muchas le ponen DTV, pues ponle Dios te bendiga con un nombre claro y usémoslo realmente como un deseo pleno, porque muchos usan esa frase ya como muletilla. Dios te bendiga. Si Dios quiere, realmente está reflexionando, si Dios quiere. Voy a continuar en 8 días, pero el mandamiento es Éxodo 27. Solo quería darles una idea con este ejemplo, lo que significa la palabra vano. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, de manera frívola, superficial, falsa, hipócrita, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, debemos de verdad de tener cuidado de dirigirnos a Él con total respeto y reverencia. Y con esto termino. Un día, Abraham, el padre de la fe, estaba intercediendo delante de Dios por el pueblo de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan esa escena? Él que le dijo, si encuentro 50, Dios, no lo destruyes, pero quiero que vean aquí en Génesis 18:27, en la traducción lenguaje actual, cómo se refiere Abraham a Dios. Vean el respeto. Dice, pero Abraham volvió a decir, Dios mío, perdona mi atrevimiento de hablar contigo, pues ante ti no soy nada. ¿Se fijan el respeto profundo? Y tenía una comunión con Dios, pero sabía que es de verdad un privilegio poder dirigirnos a Dios. Hagámoslo con profundo respeto. Amén. Vamos a dejarle por hoy. Yo les invito a que cierren sus ojos. Vamos a continuar en 8 días. Esto fue solo la introducción. Pero reflexionemos esta mañana. ¿Cómo estamos usando el nombre de nuestro Dios al hablarle a Él, al compartir de Él, al pensar en Él, al escribir de Él?
¿Lo usamos con profundo respeto y reverencia? ¿Cómo lo estamos haciendo, hermanos? Yo estoy seguro que el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas, como a veces por costumbre tenemos muletillas, frases hechas que mencionan a Dios sin realmente la plena conciencia de que estamos hablando de un nombre que es sobre todo nombre. La palabra de Dios dice que a nuestro Señor Jesús Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que toda la lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué privilegio tenemos que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, también nos permite llamarle Abba Padre, decirle papito, hablarle con esa confianza? Dice la palabra de Dios que nos acerquemos confiadamente, pero no confundamos confiadamente con confianzudamente. Él es Dios y nosotros sus hijos. Pónganse de pie, por favor. Bendito Padre, como dice el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Digno es tu nombre de ser alabado, enaltecido, glorificado. Aún, Señor, si alguno de nosotros lo hemos usado de una manera incorrecta, perdónanos, Señor, y queremos que realmente al hablar de ti, al mencionar tu nombre, al hablar contigo, hacerlo con la plena conciencia que tenemos una libertad maravillosa de entrar en tu presencia por la sangre de Cristo, pero a la vez no perder la plena conciencia de hacerlo con reverencia, pues tú eres Dios, Jehová de los ejércitos, fuerte, celoso, y eres también nuestro Padre celestial. Gracias por darnos ese privilegio, que ahora podemos dirigirnos a ti en el nombre de Jesús con total libertad, pero que lo hagamos siempre con la clara conciencia de que tú mereces toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor. Ayúdanos a verdaderamente no tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.